Muy buenos días, señor juez, señor secretario, legitimados activos, legitimados pasivos, con todos ustedes tengan muy buenos días. Quien suscribe y comparece en calidad de amicus curiae, el abogado Marcelo Ledesma, con matrícula profesional 18-2010-199, con correo electrónico marcelo-chelochelo@yahoo.com, mi correo judicial electrónico 1803-2871-58. Comparezco, señor juez, en el amparo de lo que determina el artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La presente intervención tiene una finalidad estrictamente académica y técnica, no representa intereses de las partes accionantes ni de la entidad accionada y por lo tanto no formula pretensiones procesales ni solicita que se adopte una decisión determinada. Su único propósito consiste en proporcionar al juzgador criterios constitucionales relevantes para una adecuada tutela a los derechos involucrados. Me referiré en este primer momento a la naturaleza del amicus curiae. La institución del amicus curiae constituye un mecanismo de participación procesal destinado a favorecer la deliberación judicial en asuntos de relevancia constitucional. Su fundamento radica en la necesidad de los órganos jurisdiccionales cuenten con perspectivas especializadas provenientes de la academia, organizaciones técnicas u expertos independientes. La Corte Constitucional del Ecuador ha reconocido el amicus curiae favorece la calidad argumentativa de las decisiones judiciales al incorporar elementos que trascienden de los intereses particulares de las partes y permiten un examen amplio de los derechos fundamentales comprometidos. Para ello, el amicus curiae no constituye la actividad probatoria de las partes, no introduce nuevas pretensiones ni modifica el objeto del litigio. Su intervención se limita a ofrecer criterios técnicos que puedan ser considerados por usted, señor juez, dentro del proceso deliberativo. La naturaleza del amicus rectifico, señor juez, la naturaleza del habeas corpus correctivo. El artículo 89 de la Constitución de la República del Ecuador configura al habeas corpus como una garantía jurisdiccional destinada no solo a proteger la libertad personal, sino también los derechos conexos de las personas privadas de libertad cuando las condiciones de su detención vulneren los derechos constitucionales. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que el habeas corpus correctivo tiene una finalidad distinta al habeas corpus clásico. Mientras que este último examina la legalidad de la privación de libertad, el habeas corpus correctivo controla la forma que dicha privación se ejecuta. En consecuencia, cuando una persona permanece privada de la libertad por una sentencia condenatoria ejecutoriada, el juez constitucional no revisa la responsabilidad penal ni modifica la condena. Su labor consiste en verificar si las condiciones materiales de reclusión son compatibles con la Constitución y con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. Esta precisión resulta especialmente relevante en el presente caso, pues el debate constitucional no gira en torno a la legitimidad de la sentencia penal, sino que es la suficiencia de las medidas adoptadas para proteger la salud, la integridad y la vida del ciudadano Alexis R. Me voy a referir, señor juez, al derecho a la salud de las personas privadas de libertad. El derecho a la salud posee una dimensión reforzada cuando se trata de personas privadas de la libertad. La Constitución reconoce que este grupo se encuentra en condiciones de atención prioritaria y por ello el Estado debe garantizar el acceso efectivo y continuo, señor juez, y oportuno de los servicios de la salud. La privación de libertad limita únicamente la libertad ambulatoria. Los demás derechos fundamentales permanecen vigentes, salvo las restricciones estrictamente derivadas de la condena. Por ello, en la atención médica en los centros penitenciarios no constituye una prestación discrecional, sino una obligación constitucional cuyo incumplimiento puede comprometer los derechos con la vida, la integridad de las personas y la dignidad humana. Me voy a referir también a la posición del garante del Estado, uno de los principales y más importantes desarrollados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos consiste en la denominada posición especial del garante. Cuando una persona es privada de la libertad, el Estado asume el control prácticamente total sobre las condiciones y la existencia de dicha persona. En consecuencia, ¿qué debe el Estado garantizar? Primero, la alimentación adecuada, el acceso al agua potable, las condiciones sanitarias compatibles con la dignidad humana, la atención médica suficiente, la
prevención de enfermedades transmisibles, el acceso a medicamentos, el seguimiento clínico cuando existe una enfermedad diagnosticada. Esta obligación no implica una responsabilidad objetiva por cualquier afectación a la salud. Sin embargo, exige que las autoridades demuestren haber desplegado todas las medidas razonables y exigibles para evitar daños previsibles. Precisamente por ello, en el habeas corpus colectivo, la carga probatoria recae principalmente sobre las entidades estatales. En este contexto, señor juez, me voy a referir a lo que son las enfermedades transmisibles en el contexto penitenciario. Las enfermedades infectocontagiosas, particularmente la tuberculosis, representan uno de los mayores desafíos sanitarios dentro de los sistemas penitenciarios. Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud han señalado que el hacinamiento, la ventilación insuficiente y la interrupción de tratamientos favorecen la propagación de estas enfermedades. En consecuencia, la respuesta estatal debe superar la atención individual del paciente o en este caso, incorporar políticas de vigilancia, epidemiología, diagnóstico temprano, aislamiento clínico cuando resulte necesario y continuidad terapéutica. No obstante, la sola existencia de un brote epidemiológico no implica automáticamente una vulneración constitucional individual. Corresponde al juez competente analizar si las autoridades adoptaron medidas razonables para enfrentar el riesgo conforme a las posibilidades institucionales existentes. Debo manifestar en cuanto a la reparación integral en el habeas corpus correctivo, que la reparación integral prevista, señor juez, en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional tiene como finalidad restablecer los derechos vulnerados y evitar su repetición. En el contexto del habeas corpus colectivo, la reparación puede comprender, entre otras medidas, la atención médica especializada, la continuidad del tratamiento, la provisión permanente de medicamentos, los protocolos de seguimientos clínicos, la adecuación de condiciones sanitarias, la supervisión judicial del cumplimiento de la sentencia. La selección de estas medidas debe responder al principio de proporcionalidad y atender a las circunstancias particulares de este caso. Los límites del habeas corpus colectivo frente a la libertad inmediata me voy a referir en este momento y en este contexto que uno de los aspectos más debatidos en esta materia consiste en determinar cuándo la vulneración de los derechos justifica disponer la libertad de la persona privada de libertad. Desde una perspectiva constitucional, la libertad no constituye la consecuencia automática de cualquier afectación del derecho a la salud. La medida debe reservarse para aquellos supuestos excepcionales en los que la permanencia en el establecimiento penitenciario haga imposible proteger específicamente la vida o la integridad de la persona mediante otras alternativas. En los demás casos, el juez constitucional dispone de un amplio catálogo de medidas coercitivas capaces de restablecer los derechos comprometidos sin alterar el cumplimiento de la sentencia penal. Efectos del intercommunis en el habeas corpus. La posibilidad de extender los efectos en una sentencia constitucional a personas que no forman parte del proceso constitucional es una herramienta excepcional. Su utilización exige una motivación particularmente rigurosa y la existencia de la evidencia suficiente que permitan afirmar que un conjunto determinado de personas se encuentra sometido a una vulneración homogénea derivada de una misma causa estructural. En consecuencia, la procedencia del efecto intercommunis depende de la acreditación de las circunstancias objetivas verificadas durante el proceso y no únicamente a las afirmaciones generales sobre problemas del sistema sanitario. Señor juez, permítame realizar las consideraciones finales dentro de este amicus curiae y debo manifestar que en el presente caso pone de manifiesto la necesidad de armonizar dos principios constitucionales de igual relevancia. Por un lado, señor juez, el deber del Estado de garantizar la vida, la salud, la integridad de las personas privadas de libertad, derivada de su posición especial de garante. Por otro lado, el respeto a la naturaleza excepcional del habeas corpus correctivo, que no puede convertirse en un mecanismo ordinario para revisar condenas penales o sustituir los procedimientos de ejecución de la pena. La decisión judicial deberá valorar íntegramente la prueba aportada por las partes,
verificar el grado de cumplimiento de las obligaciones estatales y, de ser el caso, identificar las medidas más idóneas para restablecer los derechos comprometidos, procurando que la respuesta constitucional sea proporcional, efectiva y compatible en el marco jurídico vigente. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Devuelvo la palabra. Muchas gracias.